Bienvenidos a este tiempo devocional. Quiero invitarle que me acompañe a que juntos estudiemos las Escrituras. El día de hoy vamos a estar meditando en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 12, y le he titulado Puestos para edificar a los santos. Recuerden que en el episodio pasado decíamos que Dios dio a la iglesia un regalo, el cual es en la actualidad evangelistas, pastores, maestros. Y en la actualidad estos hombres actúan y trabajan dentro de la iglesia. Pero ese obsequio que Dios da a la iglesia, ese don que Dios da a la iglesia, tiene un propósito y podemos verlo en el verso 12. Acompáñenme en la lectura, dice la palabra de Dios, el verso 12 del capítulo 4 de Efesios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito que Dios tiene, por el cual dio estos elementos a la iglesia, es perfeccionar a los santos. Recuerden que santos somos todos nosotros, todos los creyentes, todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como único medio de salvación. Es así que Dios no adopta a los creyentes como hijos y los abandona, los deja a la deriva, sino que pone personas para que los capaciten, para que los edifiquen. Entonces hay dos acciones en ese verso 12. En primer lugar dice, enseñar a los santos para la obra del ministerio. Y es interesante que la palabra de Dios nos indica que están puestos para alinear, para que enseñen, para que perfeccionen, para que capaciten a aquellos que son llamados ahora santos o apartados para Dios. ¿Para qué deben capacitarlos? Bueno, ahí es muy clara la palabra, para la obra del ministerio. Y si usted viera en el original dice diaconía, el servicio, aquel que está capacitado para servir. Y diácono, ¿verdad? Es una palabra que significa el que sirve las mesas o aquel que hacía las labores domésticas, las labores en el hogar. Nosotros, todos los creyentes, estamos llamados a servir. No solamente los pastores, sino que todo creyente está llamado a servir. Una iglesia funciona cuando cada parte del cuerpo, cada creyente entiende, aprende y empieza a ejecutar, ¿verdad? El servicio hacia los demás, servir los unos a los otros. Es así que aquellos pastores están puestos ahí para instruir, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para aprender a servir? ¿Qué necesitamos para servir en la iglesia? Bueno, necesitamos, acá yo apuntaba a tener cualidades, características, cultivar esas cualidades necesarias para el servicio, como la humildad, como la disposición, ¿verdad? El servicio necesita de cualidades que van a ser cultivadas. ¿Y cómo se cultivan? Bueno, a través de la predicación, a través del buen consejo, a veces también a través de las llamadas de atención, que también son necesarias, ¿verdad? Para poder encauzarnos, alinearnos hacia el rumbo que Dios quiere. También necesitamos el conocimiento bíblico, cómo vamos a edificar a los santos, cómo vamos a ayudarnos unos a otros a la edificación, cómo voy a saber de qué manera servir en la obra de Dios si no tengo ese conocimiento bíblico necesario para servir. Es así que en las predicaciones, en las escuelas dominicales, vamos nosotros cultivando, ¿verdad? Ese conocimiento bíblico necesario para el servicio. Pero también necesitamos una conducción hacia el servicio. Y cada uno de nosotros tenemos dones que Dios nos ha dado desde el momento en que creímos en Él. Cada uno de nosotros tenemos ciertas habilidades, ¿verdad? Como por ejemplo hay gente que tiene habilidad para la música. Esa es una habilidad que Dios nos da, porque todo conocimiento y todo lo que nosotros podamos llegar a tener y ser proviene de Dios. Es así que los pastores y maestros, evangelistas, están en una de sus funciones para conducirnos hacia la obra que debemos ejecutar dentro del ministerio, dentro de la iglesia. Entonces, aquellos líderes ven los dones y cualidades y habilidades que tenemos y deben irnos enfocando hacia el servicio.
Recuerden que la vida cristiana es una vida activa. No estamos hablando de filosofía solamente. Sí tiene algo de filosofía, de enseñanza, ¿verdad? Pero no nos quedamos solamente en acumular conocimientos, sino que tenemos que aprender, y precisamente los líderes entran ahí, a aprender a agarrar este conocimiento y empezarlo a aplicar en nuestra vida diaria. Entonces, aquellos pastores, maestros, evangelistas están ahí para ayudarnos a colocarnos en aquellos lugares donde somos útiles al Señor. Claro, necesitamos tener esas cualidades, decíamos al inicio. Debemos tener esa disposición de servicio, porque si no tenemos la disposición de servicio, no importa qué tanto se nos enseñe, no importa qué tanto nos quieran conducir hacia el servicio, pero si nosotros simplemente no queremos servir, entonces estamos obstruyendo el desarrollo y buen funcionamiento de la iglesia. Necesitamos nosotros entonces sujetarnos, ¿verdad?, a esa voluntad que tiene Dios de no solamente que creamos, sino que también quedemos alineados a su plan, esa voluntad que tiene de Dios de que cada uno de nosotros estemos dispuestos a servirnos los unos a los otros, esa disposición que tiene Dios de que sea usted y yo útiles en su santa obra. Así que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, y estar dispuestos a servir, pero también dice edificar el cuerpo, como que si fuera un edificio, ¿verdad? Y cuando edificamos, primero seleccionamos materiales, preparamos el área de trabajo, ¿verdad? Y se va poniendo aquellos materiales apilados de tal forma que se vaya construyendo un edificio. Un edificio, ¿verdad? La construcción más básica tiene las 4 paredes y un techo. Un edificio nos sirve para resguardarnos, para no estar a la intemperie, ¿verdad? Entonces esa iglesia se va equipando y se va enseñando, se va instruyendo de tal forma que viene a ser como un edificio, ¿verdad?, que está capacitado para recibir personas, que está preparado para poder ser de cobijo, de apoyo a aquellos que vienen por primera vez, ¿verdad?, aquellos que han recibido a Cristo y vienen por primera vez a la iglesia. Si somos una iglesia edificada, somos una iglesia que está capacitada para recibir personas. Y eso es lo que quiere Dios. Cada vez que vamos a la iglesia los domingos, no solamente sentarnos, ¿verdad?, y dejar pasar el tiempo, sino que es escuchar y ver cómo esa enseñanza que se nos da puede ser aplicada en nuestra vida. Cuando hay llamadas, ¿verdad?, al evangelismo, debemos nosotros tener la disposición de poder servir en el campo del evangelismo. Cuando se nos da instrucciones de cosas que necesitamos cambiar, características de nuestra persona que necesitamos cambiar para poder así dar una mejor recepción a aquellos que vienen. Cuando se nos dice necesitamos leer la Biblia para poder conocer lo que Dios dice en ella. Y cada vez que se nos dan instrucciones, no solamente son palabras, sino que nosotros debemos adoptarlas y empezar a practicarlas. La vida cristiana es una vida práctica, no es filosofía muerta. Así que los santos son puestos en la iglesia, ¿verdad?, tomados del mundo, llamados fuera en lo que es la iglesia. Y Dios da a la iglesia líderes para capacitarlos, para guiarlos, para conducirlos al servicio. Y cada uno de nosotros debemos estar dispuestos a servir la obra de Dios. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando nosotros hacemos algo dentro de la iglesia, ya sea evangelismo, tocar, enseñar, cualquier cosa que nosotros podamos hacer, lo hacemos en alabanza a nuestro buen Dios. Dios le bendiga, hermanos.